Hola, nuestro tema hoy, ecuación canónica de la parábola con vértice en HK. Entonces es importante recordar que de acuerdo con el eje de simetría, la ecuación de una parábola con centro 0, 0 es x al cuadrado igual a 4py o y al cuadrado igual a 4px. ¿Cómo se determina la ecuación canónica de una parábola si su vértice no es el origen del plano cartesiano? Bueno, una pregunta interesante que vamos a aprender a resolverla en este tema. Entonces es importante que si el vértice de la parábola es un punto HK, su ecuación se puede determinar trasladando los ejes X y Y a los ejes X' y Y' que dan origen al punto HK. A continuación vamos a analizar los dos casos que se pueden presentar. El primer caso, una parábola con vértice en HK y eje de simetría paralelo al eje X. Entonces aquí tenemos una figura de la parábola. ¿Cómo sería una parábola de ese estilo? Entonces aquí tenemos ciertos puntos importantes que nos van a ayudar a resolver ciertos ejercicios concernientes a parábolas con vértice en HK. Es importante tener en cuenta que la ecuación de la parábola con vértice en HK, foco en H más P, K, directriz X igual a H menos P y eje de simetría Y igual a K, paralelo al eje X, es Y menos K al cuadrado igual a 4P, X menos H. Esa es la ecuación de ese estilo, es la ecuación de la parábola con vértice en HK. Y foco en H más P como acá, pero es importante que el eje de simetría es paralelo al eje X. Tenemos aquí un ejemplo, es cuestión de leerlo, de analizarlo. Y el otro caso es cuando la parábola con vértice en HK, pero el eje de simetría es paralelo al eje Y. Entonces, la parábola va a ser de este estilo. Es importante entonces tener en cuenta que la ecuación de la parábola con vértice en HK, foco en H, K más P, directriz Y igual a K menos P y eje de simetría X igual a H, paralelo al eje Y es, aquí está el estilo, la ecuación de esa parábola. Tenemos aquí un segundo ejemplo para tener en cuenta, tercer ejemplo, cuarto ejemplo. Y bueno, aquí hay unas actividades de aprendizaje para resolver los que más podamos. Entonces vamos a comenzar aquí con el primero. Dice, representa en un plano cartesiano cada una de las siguientes parábolas. Comenzamos con el A. Entonces tenemos esta ecuación. Para representar dicha parábola, al comparar la ecuación con la de la fórmula, aquí la tenemos, la ecuación de la fórmula, de este estilo. Entonces podemos concluir que 4 es igual a 4p, 4 es igual a 4p, de donde p es igual a 1. Como p es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. El vértice HK es 2, menos 5. El eje de simetría es x igual a 2. El lado recto mide 4p, valor absoluto de 4p, que en este caso nos da 4. El foco es 2, menos 4. Entonces aquí al ubicar el vértice, que es 2 menos 5, al ubicar también el foco, que es 2 menos 4, al ubicar el lado recto o ver aquí el lado recto, podemos nosotros realizar la gráfica. Aquí tenemos esta gráfica que la he hecho en GeoGebra. Bien, entonces no es tan complicado. Ahora sería que ustedes hicieran el B. Vamos a hacer aquí el segundo punto. Dice determinar la ecuación canónica de cada parábola a partir del vértice y el foco dado. Entonces, teniendo en cuenta el vértice y el foco, podemos darnos cuenta que la parábola tiene este estilo. Es de este estilo. Aquí la hemos dibujado. ¿Cómo lo hicimos?
Bueno, vamos reemplazando. Entonces aquí K, que es 1, aquí lo tenemos, perdón, K es menos 1, pero en la ecuación entonces queda menos con menos, queda más 1. Entonces y más 1 al cuadrado igual aquí 4 por P, P equivale a 2, porque 4 es igual a H más P, donde podemos nosotros deducir que P es 2. Entonces 4 por 2 nos da 8. H lo reemplazamos por 2. Vemos que aquí H es 2. Vértice en HK. H se coloca 2. La fórmula trae menos y K. Entonces como es menos 1, queda más 1. Bueno, ahí hemos determinado la ecuación, sin embargo hemos hecho también la gráfica para entender mejor el ejercicio. Tenemos nuestro tercer ejercicio, nos dicen que hallar la ecuación de cada parábola según las condiciones dadas, nos dicen que la directriz es y igual a 3 y el foco es 1, menos 2. Entonces podemos notar aquí que la ecuación es de este estilo. O sea, el eje Y es paralelo, perdón, el eje de simetría es paralelo al eje Y. Entonces sabemos de que 3 es igual a K menos P por la fórmula. También podemos darnos cuenta que menos 2 es igual a K más P, o sea, el foco. De este sistema de ecuaciones 2 por 2, al solucionarlo obtenemos que K es igual a 1 medio, o sea, 0,5. Entonces ya podemos reemplazar aquí H, podemos reemplazarlo por 1, H es 1, y K es 0,5, entonces queda menos 0,5. Ahora, de estas ecuaciones podemos averiguar cuánto vale P. Entonces, como K vale 1 medio, entonces aquí pasamos el P al otro lado. P es igual a K menos 3. O sea, 1 medio menos 3 nos daría menos 2,5. Y entonces ahora sí multiplicamos y la ecuación nos queda x menos 1 al cuadrado igual a menos 10 por y menos 0,5. También hemos hecho aquí la gráfica para tener una mejor comprensión. Bueno, quedaría como ejercicios propuestos los demás. Hasta aquí llegamos por hoy. Que tengan un resto del día muy bendecido.